José Rijo, ex diputado, un hombre que ha estado presente en la vida pública dominicana durante 2 décadas por lo menos, y tiene en su haber el haber acumulado un crédito como experto en asuntos fiscales en el país. También es promotor de una coalición democrática a través de un grupo que fundó hace más de un año, que se denomina Movimiento Independiente de Rescate Democrático, MIRD. Bueno, vamos a empezar por lo técnico, en lo que tú eres un experto. ¿Hay algún balance? Bueno, todavía muy temprano, estamos a mitad de febrero, de cómo va, cómo arrancó este año la ejecución del presupuesto de la Nación, la ley de presupuesto. Bueno, muy buenos días, un placer, Damaris. Bienvenido, gracias. Don Juan Bolívar, como siempre. El gobierno empezó con graves problemas financieros en el mes de enero, porque es un mes que se recauda poco y hay muchos compromisos. Y quedan deudas del año anterior, muchas deudas. Tanto que hubo pago de salario hasta a principios de febrero. A principios de febrero. Sí. Es bueno hacer notar que los compromisos solo de interés eran de 13.000 millones de pesos en el mes de enero. Que había que buscar para pagar interés. Sí, y nada más se pudo pagar unos 6.000 millones de pesos. Ajá. Y para poder lograr eso, el gobierno se vio obligado ya al día 7 de febrero a haber emitido 42.000 millones de pesos en bonos internos, a colocar a través de Hacienda este dinero para poder cubrir los compromisos que tenía. En el primer mes de enero se emitieron 27.000 millones de pesos. Nunca se había visto tanto dinero en bonos, emisiones de bonos, de endeudamiento contemplado en el presupuesto de este año. Lo cual nos ha extrañado que al 22 de febrero todavía el gobierno no haya anunciado la colocación de bonos soberanos, de bonos en el mercado internacional. Y claro, hay una acción directa de inconstitucionalidad de la ley que se aprobó para la emisión de los 190.000 millones de pesos en bonos que hizo la agrupación Conciencia Nacional, encabezada por don Manuel Esquea Guerrero, don Elogio Santaella, don Federico Lalane, José, hicieron una acción directa de inconstitucionalidad de esa ley y le notificaron inclusive al presidente que se abstuviera de hacer de emisiones de bonos en base a esa ley hasta que el tribunal nos responda. ¿Y por qué la objeción constitucional a eso? Esa ley siempre ha venido con un fallo. En esta ley se plantea la transformación, lo que se llama manejo de pasivo, hasta el 10%, al equivalente al 10% de la deuda pública. Si la deuda pública es de alrededor de 3.100 millones de dólares del sector público no financiero, entonces, de 31.000 millones de dólares, entonces el gobierno puede renegociar deuda hasta 3.000 millones de dólares. Pero ¿qué sucede? Que para renegociar esa deuda, indica en ese mismo artículo que será a través de nueva emisión de bonos, pero esa emisión de bonos no está contemplada dentro de lo que le autoriza la ley de presupuesto para este año. Sería una emisión de bonos fuera de la ley. O sea, es sobre esa base la objeción, la notificación que le hizo Conciencia Nacional. Es uno de los aspectos. También hay un asunto... Hay otro asunto técnico. Sí, procedimental. Exacto. Es decir, de acuerdo al reglamento, toda ley de ambas cámaras, todo proyecto de ley debe de ser conocido por el intermedio de un día, cuando se van a conocer las dos lecturas consecutivas, pero no el mismo día. No el mismo día. Pero aquí se viola sistemáticamente. Cuando se declara de urgencia, entonces es en la sesión inmediata siguiente. Es decir, si el proyecto se declaró de urgencia hoy, mañana hay que ponerlo. Ahí se quita el mandato de que tiene que haber un día por el medio. ¿Y por qué se prevé eso en el reglamento de ambas cámaras? Para que el legislador pueda tener tiempo en la segunda lectura a hacer las observaciones que no pudo hacer en la primera. Pero aquí no se hace así. Entonces, aquí se estierra, se da el malletazo y vamos a la próxima. Entonces, ahí se argumenta
de que, por ejemplo, el legislador que tiene el derecho de ver todas las leyes que se producen, no va a estar, si no está presente en la primera lectura, como convocan inmediatamente el mismo día, eso le impediría a él ejercer su derecho constitucional de legislar. Y eso es un aspecto técnico importante, porque se ha convertido, por ejemplo, la ley de presupuesto, se aprueba el proyecto en una supuesta comisión bicameral que lo conoce en el Senado de la República, pasa a la Cámara de Diputados y a excepción de los 5 o 6 diputados que participaron en la comisión, el resto desconoce a profundidad lo que se está aprobando en la ley, porque se pone en agenda en el día, se libera de lectura, se libera de comisión, se declara de urgencia, se aprueba e inmediatamente vuelve y se aprueba el mismo día, en menos de 2 horas. Y ahí se meten sutilezas que no se ven tan claras, por ejemplo, como ha pasado en la ley de partido, en la ley o en la ley de régimen electoral, que al final hasta algunos de los que votaron dicen, ay, pero eso estaba ahí. Claro. Yo no sabía que es eso como la se delegación, incluía eso. es como la delegación, es como la construcción de un presupuesto falso cada año. Es decir, la ley aprueba un nivel de ingresos, de gasto y de financiamiento no sustentado en la realidad. Por eso, durante el año, el gobierno tiene que hacer transformaciones en la captación de recursos. Porque se pone un artículo... O enviar presupuestos complementarios. Sí, para al final legalizarlo. Entonces se pone un artículo que dice, por ejemplo, decimos, la política de financiamiento para el año 2019 son 252.000 millones de pesos que vamos a buscar prestados. Ok, vamos a buscar 252.000 millones de pesos. ¿Cómo lo vamos a buscar? Eso tiene que estar concretizado, ¿no? Entonces me ponen en un artículo, la composición del financiamiento puede ser variado durante el año. Es decir, me dice por un lado, voy a emitir 190.000 millones de pesos en bonos y voy a buscar 231.000. Es decir, puedo ampliarlo hasta 231.000. Cuando en la ley me está diciendo específicamente que son 190.000. Es decir, una manera de dejar con demasiada discrecionalidad y delegación de parte del Congreso, porque entonces se incluye en financiamiento que el Congreso no ha aprobado. Exacto. Y es una delegación, es una violación constitucional. Bueno, pero ese es el Congreso del presidente, suele ser así. Y aquí esa es la tendencia, ha sido siempre así, a que los presidentes controlan el Congreso Nacional, que no hay independencia de los poderes. No. Bueno, muestra de ello es que, de acuerdo a la ley de crédito público, la 606, establece que en el mes siguiente al trimestre que finaliza, el ministro de Hacienda tiene que mandar al Congreso el informe de la situación de la deuda en el trimestre pasado y por lo tanto en esta ocasión sería del año entero, porque y ese informe debió de haber llegado al Congreso antes del 30 de enero. Mire. A la fecha no lo han enviado y la Dirección General de Crédito tampoco ha publicado el cierre del año de la situación de la deuda que tiene que estar en ese informe que se le envía al Congreso. Y el ministro de Hacienda viola la ley. Pero a lo mejor lo va a dar igual el presidente en su discurso del próximo del- miércoles, el 27. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué va de este año, del manejo de las finanzas públicas el año pasado? Bueno, como todos los años que ha ido el presidente a la reunión conjunta de senadores y diputados, y digo reunión conjunta porque la gente le dice la Asamblea Nacional, Sí. y la Asamblea Nacional es cuando toma decisiones. Sí, Es nada decir, más es eso es escuchar al Sí. presidente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Él tiene que hacer una rendición de cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión de la ley aprobada en el 2018. Eso nunca lo ha hecho el presidente. Por lo tanto, yo no espero que esta vez el presidente cumpla con ese mandato constitucional de decir, de acuerdo a la ley 423-17, que fue la ley de presupuesto general del Estado, a mí se me autorizó buscar tanto de ingresos, tanto de gastos, tanto de financiamiento, invertí en salud, en educación, tanto. Eso no lo dice el presidente. Y esa es la rendición de cuenta presupuestaria. Nunca lo ha hecho. Lo que hace es Balaguer era que daba las cifras de cada gasto que hacía, ¿no? Entonces,
yo no espero, no tengo, la expectativa mía es que el presidente tomará ese escenario para seguir cultivando, motivando lo que yo llamo el culto al personalismo, ¿no? A la centralización total del Estado en una persona. La visita sorpresa. Sí, que sacaron 1,5 millones de dominicanos de la Que pobreza. se convirtió el país en clase media. El año pasado dijo eso, pero este Sí. año lo tiene que No, documentar. y cuando tú ves lo que dijo el año pasado, que iba a hacer durante el año, y tú evalúas lo que hizo durante el año, él dijo, este año vamos a terminar el hospital de Bonao. Se pusieron 600... La ciudad sanitaria también estaba en esa lista. Sí, sí, se pusieron hospitales del 600 Gran millones Santo de pesos Domingo. para Bonao, para el hospital de Bonao, y le dieron 84 millones de pesos en todo el año. Y se puso en el presupuesto 600. 600. Y alguien vigila eso. ¿Por quién va? Si el Porque es que el presupuesto Congreso, al estar controlado, no hace su función de fiscalización y control. No hay contrapeso. ¿Y hay alguna otra institución que quedó tan lejos así de lo que se le otorgó en el presupuesto? Bueno, todos recordarán que en el mes de diciembre se promulgó la ley 5518, el mal llamado presupuesto complementario. En ese presupuesto complementario, que no es más que la legalización de todas las violaciones que se hicieron durante el año. Por ejemplo, a salud pública le dejaron de entregar más de 5,000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Y no es Sí. que apenas le dan el 2%. Y No, se el le, 1.7. no se le entregó por completo. El 1.7% del PIB. Que recibió. Sí, y no le transfirieron, le quitaron 5,000 millones de pesos. Sin embargo, a Punta Catalina, para Odebrecht, se habían presupuestado 5,000 millones de pesos y ya en noviembre le habían dado 21,000 millones de pesos. O sea, es que son 4 veces. 442% más se le había entregado a Punta Catalina de lo presupuestado, y eso entonces se legaliza, ¿no? Haciendo disminución de algunas instituciones y aumento para lo que se llama administración de obligaciones del Tesoro, que es donde se transfieren los recursos a la CDEE. Y los bonos también entran en esa categoría, en esa forma de encontrar un recurso adicional, de legalizar y conseguir los recursos que me faltan. Indudablemente. Por ejemplo, de bonos se había presupuestado unos 178,000 millones de pesos en bonos, y solamente en bonos soberanos se fueron 153,000 millones de pesos, ¿no? 153,000 millones, cuando para bonos soberanos eran alrededor de unos 90,000 millones de pesos. Lo único que el gobierno prefirió colocar rápidamente, y el año pasado colocó más de 3,000 millones de dólares en el mercado internacional. El 85% del financiamiento que se obtuvo en el año 2018 fue con emisión de bonos. Es decir, que cada día más crece nuestro endeudamiento con un instrumento que es altamente especulativo. Bueno, ¿a cuánto creció el año pasado? Porque el antepasado estaba creciendo a 10 millones de dólares por día. Bueno, el endeudamiento del Estado en su totalidad. Del sector público no financiero. Consolidado. No, consolidado no. Del sector público no financiero. El incremento de la deuda fueron 2.600 millones de dólares. El incremento. En el año. En el año. Por eso, pero ese del sector público no financiero. No financiero. Pues yo dije 10 millones de dólares diarios, entonces serían 3.600 y pico. Ese fue el endeudamiento. Entonces el financiero. Una cosa es el financiamiento. Sí. Porque de financiamiento el gobierno obtuvo 214,000 millones de pesos. ¿No? Que son 4,000 y pico millones de dólares. Que si tú le divides... Pero eso quitándole entonces lo que pagó. Lo que pagó te da un incremento neto de 2.600 millones de dólares, que representa el 3.2% del PIB. Y si le suma todo al Estado, ¿a cuánto ascendería eso? Bueno, si tomamos en cuenta que al Banco Central se le presupuestó originalmente unos 27,000 millones de pesos. Luego, yo no sé por qué, en el presupuesto complementario se incrementó a 30,000. En diciembre se incrementó que al Banco Central le iban a transferir 30,000 millones de pesos para intereses de recapitalización. ¿Y cuánto terminaron entregándole? En diciembre, 10,400 millones. Entonces uno dice, ¿cómo es posible
que me incrementen a 30.000 lo que yo le voy a transferir al Banco Central y nada más le doy 10.000 millones en el mismo mes que estoy diciendo que lo estoy aumentando. Es decir, que se dejaron de dar 20.000 millones de pesos más o menos al Banco Central, y eso entonces tú tienes que calcularlo como un incremento de la deuda consolidada del Lo Estado. que no se sabe definitivamente cuánto es la deuda consolidada del Estado al día de hoy, porque No hay cierre. Lo primero es que el gobierno no ha cerrado el año 2018. Dio un informe, el informe de la ejecución pública, de la finanza pública, y dijo que había resultado un año muy positivo, un déficit que nosotros lo calculamos en 3.2%, dejado de entregar al Banco Central más de 20.000 millones de pesos. el déficit fiscal, 3.2%, sí, del PIB. del Producto Interno Bruto, así es. Pasó del 3. Sí, porque, y eso se puede validar con el incremento de la deuda, que también fue un 3.2%. Mira, El incremento neto de la deuda es el mismo incremento del déficit. Es el ¿Y a mismo cuánto valor del asciende en déficit. tu cálculo la deuda en porcentaje del PIB? En 54% del Producto Interno Bruto en estos momentos, si nosotros incluimos los más de 11.000 millones de dólares que se debe de la deuda cuasifical del Banco Central y unos casi 1.100 millones de dólares que fueron contratados en el año y aprobados en el Congreso en el año 2018, que no están contemplados, más unas deudas que se generan administrativamente, como fueron los 53.000 millones de pesos de deuda administrativa del año 2018 que se han transferido para el año 2019. Bueno, pero ¿Y hay Apolinar algún- Veló lo lleva sobre 60% cuando le suma la deuda de la del sede Banco de y Reserva, del Banco de la Reserva, sede, claro que sí. y deudas no registradas Y también claro que internas que están flotantes. La deuda con los generadores eléctricos ya llegaba otra vez a 700 millones de dólares. Si le sumaban todo eso, entonces Apolinar lo lleva al 60%. Llegamos al 60%.